Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un video más. Hoy 19 de junio del 2023 estamos de vuelta aquí para realizar nuestro análisis y proyección del precio de Bitcoin, Ethereum. También vamos a estar revisando lo que es el Total Loss como diariamente lo venimos haciendo. Bueno, estamos actualmente en los 26.480 dólares, ahí bueno, ya rozando los 26.500 dólares en este momento justo que estoy grabando, y vamos a darle comienzo. Estoy aquí en el gráfico de 4 horas. Vamos a estar observando el día de ayer. Estábamos viendo este escenario el cual te estaba comentando que podría llegar a suceder. De hecho voy a pasarme el gráfico de una hora, siempre se me olvida. Vamos a comenzar con la temporalidad más corta y posteriormente vamos a pasarnos al gráfico de 4 horas, ¿ok? Bueno, aquí en este punto podemos observar el patrón actual que se está formando nuevamente en Bitcoin. Vamos a darle seguimiento a estos patrones que debemos de ir comprendiendo y aprendiéndonos para que, bueno, si tu objetivo es poder operar las criptomonedas por tu propia cuenta, pues eso es lo que vamos a lograr pues con estos videos, con estas explicaciones, ¿ok? Podemos ver cómo en este punto, al parecer en este punto justamente, el precio sigue manteniéndose sobre la media de 53 periodos, ¿ok? Conforme al patrón del ADX podemos observar que aquí intentó llegar, o más bien llegó al punto 23 y nuevamente se quiebra a la baja. Es decir, que este movimiento pudo haber llegado a tomar fuerza en un gráfico de una hora, sin embargo no lo hizo. ¿Qué fuerza? ¿De qué fuerza estamos hablando? En este punto debería ser una fuerza alcista en un gráfico de una hora. Recuerda que los movimientos, entre más corta es la temporalidad, los movimientos de igual manera son más cortos y el tiempo que dura también son más cortos, ¿ok? Eso debes de irlo relacionando. Entonces, el movimiento aquí debió haber sido alcista, un movimiento alcista que no debió haber superado los 27 mil dólares, perdón. Sin embargo, como observas, lo que es el ADX nuevamente se quebró la baja. Y pues este movimiento perdió la fuerza, con ello sigue manteniéndose en rango. Recuerda que estamos en un gráfico de una hora y tú dirás, pero si el día de ayer en un gráfico de una hora estabas diciendo que era bajista, y claro que sí, pero recuerda que la proyección en un gráfico de una hora dura máximo 12 horas. Entonces, el día de ayer realizamos esta proyección en el cual el precio en este punto comenzó a retroceder. De hecho, el día de ayer estábamos por aquí y el precio hizo este retroceso, un pequeño retroceso del cual estábamos hablando en el gráfico de una hora y salió perfectamente, ¿no? Ahorita vamos a estarlo viendo en Ethereum, que en Ethereum se dio ese pequeño retroceso más completo, así que te invito a que te quedes a ver el video para que logres comprender todo esto que te vengo explicando. Una vez pasado este pequeño retroceso, pues ya, el patrón se dio, se cumplió. ¿Y cuál es el siguiente objetivo? Era que regresara a la zona de volumen, como lo veníamos platicando, y de igual manera se dio ese movimiento, ¿vale? Después de que se realiza el rango, nuevamente se cambia la direccionalidad. En este caso es lo que te estaba explicando, que entra una direccionalidad alcista en el cual el precio debió no rebasar los 27 mil dólares en un gráfico de una hora, vuelvo a repetir. Sin embargo, conforme al patrón que se formó en lo que es el gráfico de una hora, pues este movimiento perdió la fuerza, aquí como te venía explicando la DX, y se convierte en un rango nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que podríamos estar observando a continuación en las siguientes 12 horas? Bien, para eso vamos a pasarnos aquí a CoinMarketCap. Aquí podemos ver el precio bastante similar a lo que nos indica TradingView. Recuerda que esto es muy importante. El día que esto sea una diferencia muy grande, te voy a explicar por qué es tan importante que sean semejantes. Por el momento no te lo explico porque pues no se ha dado el caso, y normalmente es muy raro que se dé este caso. Pero bueno, vemos que aquí en TradingView nos marca este precio y en CoinMarketCap nos marca este precio también ahí fluctuando, bastante similar. Vamos a observar lo que es la capitalización. La capitalización el día de hoy, en comparación con lo que fue el día de ayer, aquí pudimos observar que disminuyó ligeramente, que fue cuando se dio ese pequeño retroceso que te comento. Y bueno, se ha recuperado nuevamente a 513 mil millones y bueno, bastante similar a lo que veíamos el día de ayer, antier. ¿Y qué pasa con el volumen? Bueno, vimos cómo cerró el día de ayer en este punto y bastante similar a lo que vemos el día de hoy. Sin embargo, bueno, el volumen sigue estando bajo, ¿ok? Mientras no pase de los 10 mil millones, el volumen va a seguir siendo bajo, y mientras la capitalización no pierda los 510 mil millones, va a seguir manteniéndose, para que se den una idea más o menos, ¿ok? Bueno, en este punto, con este patrón en el cual volumen bajo, capitalización manteniéndose, podemos seguir manteniendo esta proyección de que el precio siga en un rango, en un gráfico de 4 horas, que ahorita lo vamos a ir a ver. El ADX aquí nos está diciendo que el movimiento alcista que debió suceder en ese punto ha perdido fuerza. Con ello, lo más probable es que haya un rango durante las siguientes 12 horas, justamente en este punto. Voy a marcarte una nueva zona porque este cuadro azul que tú ves ahí es de
del gráfico de 4 horas. En ese pequeño cuadrito azul muy probablemente se esté manejando el precio en las siguientes 12 horas para que te des una idea. Con ello te comento, intentar operar en este punto short no es buena idea, como era ayer que te dije, aquí se puede llegar a operar un short, pero va a ser un short muy corto, muy pequeño, en el cual si tú te quedas demasiado tiempo pues vas a perder dinero, y ya sabes por qué, ¿no? Se operaba esto y fin. Entonces en este punto operar un short no, porque que retroceda en las siguientes 12 horas no. Sin embargo, ahorita vamos a estarlo viendo en un gráfico de 4 horas, ¿vale? En el gráfico de 1 hora lo más probable es que intente hacer un movimiento así, intentando alcanzar la zona más alta en el gráfico de 4 horas para posteriormente regresar. Voy a pasarme ahora sí en el gráfico de 4 horas. Voy a pasarme aquí a ver. Bueno, aquí lo tenemos. Como te venía comentando, a ver, en un gráfico de 4 horas tenemos un patrón distinto. Bueno, lo que es el ADX igual está en la parte baja. Tú dirás, pues es un patrón bastante similar, pero no, en un patrón en un gráfico de 4 horas el patrón podría ser muy probablemente de retroceso, ya que aún le falta un poco más de retroceso en este punto. Es decir, como te comento, en un gráfico de 1 hora el escenario podría ser ligeramente alcista, es decir, voy a borrarte estos cuadros azules para que logres ver los dibujos que te voy a hacer. Mira, en un gráfico de 1 hora, como los movimientos son más cortos, podría llegar a ser este pequeño movimiento. Por eso te comento que es alcista. Sin embargo, en un gráfico de 4 horas, al hacer este movimiento, el próximo movimiento podría ser este, ¿vale? Entonces, por eso te comento que en un gráfico de 4 horas es bajista, pero tampoco es un desplome, ¿estamos de acuerdo? Es bajista para posteriormente quedarse aquí y volver a regresar a la zona de volumen. Es lo que tú tienes que comprender en las temporalidades. Gráfico de 1 hora, la probabilidad más alta es alcista, podría decirse, un alcista que sería de un porcentaje muy pequeño, es decir, un porcentaje de quizá un 80%, ni un por ciento pues, pero para los que operan futuros esto es algo medible, ¿ok? Pero posteriormente a que llegue a hacer ese pequeño movimiento, la probabilidad en el gráfico de 4 horas es un retroceso, es decir, de la parte más alta de la zona de volumen hasta aproximadamente los $26,000 que te venía comentando el día de ayer, un retroceso de aproximadamente 1.80% hasta un 2% aproximadamente. Es lo que tú tienes que llegar a comprender. No te estoy diciendo que tanto puede llegar a subir como puede llegar a bajar, no, porque te estoy explicando en qué temporalidad va a subir y en qué temporalidad va a bajar, ¿ok? Para que lo tengas presente contigo esa información. Recuerda que diariamente estamos subiendo videos. Déjame tu like para saber que esta información te interesa y te es de utilidad. También recuerda que tenemos unas listas de reproducción muy interesantes en la cual hablamos sobre futuros. Por si te interesa aprender futuros, aquí tengo 5 o 6 videitos que, bueno, son 5 que te va a enseñar bastante si tú eres nuevo, novato, inclusive si ya tienes un poco de experiencia, te va a servir esta información. Y si eres completamente novato, aquí te enseño cómo es que al menos manejo esta estrategia y un poquito de cómo funcionan las temporalidades, ¿vale? Para que lo vayas a revisar, ahí puedes irlo a checar. Y bueno, me regreso aquí entonces. Vamos a repasar nuevamente lo que te acabo de explicar. No se trata de decir que tanto puede subir como puede bajar, te estoy explicando que en la temporalidad de 1 hora el escenario es alcista hasta este punto. Como máximo te comentaba, podría llegar hasta hacer un mechazo como este, sin embargo de ese punto no pasar para posteriormente regresar. Este escenario hasta este punto alcista que te estoy diciendo no demoraría más de 10 horas, ¿ok? Posteriormente, como es un gráfico de 1 hora, se termina el trade, se termina la proyección y se tiene que hacer nuevamente una proyección en este punto. Pero ¿para qué hacer una proyección nuevamente en este punto si nos podemos pasar a el gráfico de 4 horas? Y en el gráfico de 4 horas este escenario nos lo marca bajista. Es lo que muchas personas al operar futuros se confunden y es por eso que pierden, ¿vale? Por eso cuando se opera futuros no es muy recomendado estar revisando muchas temporalidades, porque ves en un gráfico una cosa y ves en otro gráfico otra cosa. En un gráfico de 4 horas el escenario actual va a seguir siendo un rango, es decir, el precio puede llegar a este punto. Posteriormente a este punto el escenario es bajista, por eso que te comento que puede llegar hasta los $26,000. ¿Para qué? ¿Para desplomarse? No, para volver a regresar a la zona de volumen, ¿vale? Es algo un poquito enredado, yo lo sé, pero pues yo sé que a ustedes les interesa entender lo que son temporalidades cortas y pues poco a poco inclusive podríamos llegar a pasar un gráfico de 15 minutos. Es lo que yo les comento, que muchos quieren operar ya 15 minutos, 5 minutos, pero estas temporalidades son para gente que tiene más conocimiento y
Por ejemplo, aquí de igual manera en un gráfico de 15 minutos es alcista, ¿vale? Este escenario es alcista, ves cómo deja el enorme mechazo, es por ello que te comento que aquí puede llegar a ser este movimiento en el cual también se vería reflejado en el gráfico de una hora. Sin embargo, al ser una temporalidad de 15 minutos, no estamos hablando de un to the moon y ahora sí $30,000, es alcista. Dijo que es alcista, metí un long a 100x. Claro que no, pues bueno, sí, pero pues hasta este punto tienes que saber que ya es para cerrar, ¿no? Aquí ya para arriba ya nada, aquí ya te lo estás imaginando tú. El escenario es hasta este punto, ¿por qué? Porque en un gráfico de 4 horas estamos viendo que el escenario es bajista, con ello en este punto podemos confirmar que aquí va a llegar, va a ser un mechazo como este y va a caer, por así decirse, en un gráfico de 15 minutos aproximadamente hasta los $26,000, ¿vale? Pero el escenario de retroceso hasta los $26,000 como máximo se daría en un aproximado de 24 horas y el movimiento de aquí hasta los 26,800 aproximadamente se daría en un escenario de entre 2 horas a 10 horas como máximo, ¿vale? Esto ya es relativo, no te puedo especificar un tiempo exacto porque pues tampoco veo el futuro, ¿no es así? Vale, para que te tomes en cuenta eso de que no significa que estoy diciendo que tanto puede subir como puede bajar, no es eso, sino que en cada temporalidad se maneja un movimiento distinto debido a que el precio siempre se está manejando en ondas, ¿ok? Entonces, si les interesa esto, que les siga explicando en temporalidades cortas, yo sé que es un poco más complejo, pero al final de cuentas, yo creo que les serviría de algo, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a pasarme ahora al gráfico diario. Te acabo de decir que en un gráfico de 4 horas es bajista. Sin embargo, por ejemplo, en un gráfico diario con este escenario que tenemos actualmente, el retroceso y se tiene el soporte sobre la media de 180 periodos, aquí el movimiento para las siguientes semanas es muy probable alcista. Entonces, es eso, no es que te esté diciendo, vuelvo a repetir, que es bajista, pero también es alcista, sino que en cada temporalidad tiene su propia proyección, ¿vale? Para que lo tomes en cuenta y aprendas esto de las temporalidades. Vuelvo a repetir, siempre lo repito, es muy importante porque si no sabes cómo se manejan las temporalidades, pues tu probabilidad de que pierdas es muy alta, ¿vale? Bueno, voy a pasarme a lo que es Total 2. Aquí tenemos el patrón en el Total 2 y esto es lo que te venía comentando el día de ayer, de hecho de hace unos días, que el único diferente es Bitcoin, ya que en el Total 2 el patrón este que vemos aquí, bueno, vemos que sí llegó a retroceder de igual manera, pero tiene como que un patrón más marcado hacia una direccionalidad bajista que a una direccionalidad alcista. En un gráfico de 4 horas, bueno, voy a pasar a un gráfico de 1 hora, ahorita te digo qué pasa ahí. Gráfico de 1 hora, puedes observar que hizo el retroceso ya, que estamos hablando en que estábamos hablando el día de ayer en el gráfico de 1 hora, inclusive aquí llegó a retroceder un poco más y aquí este movimiento sí que tomó fuerza, como puedes observar el ADX pues cruza el punto 23 y se mantiene en la parte alta, es decir, este movimiento bajista sigue manteniendo su fuerza. Con ello, hablar de que aquí esto va a llegar a subir nuevamente, hablando de las criptos en general, está un poco complicado. Como máximo pues regresaría a la zona de volumen y no estamos hablando de que llegue a este punto más alto, ¿vale? Con ello me pasa un gráfico de 4 horas y en un gráfico de 4 horas, si lo revisamos, bueno, podremos observar de que la X está por la parte baja. El siguiente movimiento en este punto es un rango de rebote alcista, pero como no hay fuerza suficiente, muy probablemente se esté manteniendo en rango justamente en esta zona durante las siguientes 24 horas. Es algo que tenemos que ir revisando constantemente porque este patrón podría llegar a cambiar en las siguientes 10 horas. Ok, voy a pasarme ahora a lo que es Ethereum y vamos a ver este patrón de igual manera, pero ahora en Ethereum. Aquí podemos ver que en Ethereum sí se dio el retroceso un poco más amplio. Voy a pasarme al gráfico de 1 hora. Bueno, aquí inclusive llegó a hacerlo como el Total 2, como te comento. Puedes observar, este patrón muy probablemente se esté realizando en Bitcoin, pero en el gráfico de 4 horas un patrón que todavía no sucede, ¿ok? Bitcoin, imagínate que Bitcoin está en este punto y apenas va a suceder este movimiento alcista en un gráfico de 1 hora, ¿ok? Para posteriormente, te digo, no es un to the moon, no porque te estoy hablando que en un gráfico de 1 hora en Bitcoin va a ser un movimiento alcista, es un to the moon, simplemente un pequeño rebote para posteriormente en el gráfico de 4 horas ver este movimiento bajista. ¿Captas lo que te acabo de decir? En un gráfico, imagina que esto no existe en Ethereum, ¿no? Esto no existe. Imagina que este es Bitcoin y Bitcoin está aquí y yo te estoy hablando de un movimiento alcista en un gráfico de 1 hora. Esto es lo que tiene que suceder, pero en el gráfico de 4 horas te estoy hablando de un movimiento bajista, es decir, voy a borrar ahora estos rayones que te acabo de hacer.
En Bitcoin, obviamente ese movimiento alcista del que te hablo en un gráfico de una hora es una cosa tan diminuta que pues igual y no tiene caso operarlo, pero el escenario es bajista en un gráfico de 4 horas. ¿Logras captar el escenario que te estoy planteando en Bitcoin? Yo creo que sí, no es demasiado complicado, puede ser un poco, pero yo creo que con los ejemplos que te pongo es bastante suficiente. Entonces, ¿qué va a pasar con Ethereum? En un gráfico de 4 horas, bueno, el precio actual está en 1716. Gráfico de 4 horas, conforme el patrón que tenemos, voy a tener que ver CoinMarketCap. Vamos a checarlo. Aquí tenemos CoinMarketCap. Datos históricos, el volumen, bueno, el volumen sigue manteniéndose, y lo que es la capitalización de igual manera sigue manteniéndose, aunque aquí tú digas, wow, está disminuyendo un 1% y aquí el volumen aumentó un 30%, una locura, pero pues los datos nos marcan que es lo mismo. Con ello podríamos de igual manera, como te acabo de comentar, muy probablemente hablar de un rango en el gráfico de 4 horas, lo cual pues sí, en un gráfico de una hora podríamos estar hablando de que no va a superar la media de 180 periodos, al menos durante las siguientes 12 horas como máximo, ¿vale? Porque es una temporalidad corta. Esto ha sido la información por el día de hoy, espero te sirva de algo para que sigas estudiando y sigas aprendiendo este tipo de movimientos. Yo sé que es un poco complejo hablar de temporalidades cortas, pero es lo que a ustedes les gusta y espero les sirva, lo vayan aprendiendo, lo vayan un poco estudiando y viendo cómo es que funciona esto, porque sí, las temporalidades son muy importantes y en una puede ser bajista y en la otra alcista, aunque tú pienses que eso es imposible, sí que lo es. Bueno, ya sabes que siempre te deseo lo mejor, espero tengas un excelente día, tarde o noche, nos estamos escuchando a la próxima.